Romanos capítulo 16, del verso 17. Acabamos de ver el sábado pasado 16 versículos iniciales del capítulo 16 y vimos esa lista, gran lista de hombres y mujeres que sirvieron a Dios con todo su ser, ¿verdad que sí? Donde el apóstol Pablo se toma el tiempo de mencionarlos, de recordarlos por nombre y de anotar a un lado de cada nombre un elogio. Y apenas la semana pasada yo le preguntaba a usted, si Pablo tuviera que haber escrito su nombre en esta carta, ¿qué elogio hubiera puesto de usted? ¿Qué hubiera puesto a un lado de su nombre? De Febe dice aquí, bueno, ya lo leímos la semana pasada, pero de Febe dice es diaconisa y ahí nos dice todo lo que era la hermana Febe, una gran sierva sirviendo a la iglesia de Cencrea, que había servido y que había ayudado a muchos, y el apóstol mismo Pablo se anota en esa lista y dice, incluyéndome a mí, me sirvió a mí y sirve a la iglesia. Y luego a Síncrito, y luego a Aristóbulo, a Herodión, a Rufo, a todos esos nombres, 20 y tantos, 25 nombres que menciona, y a cada uno de ellos tiene algo que elogiarles. Nuevamente, si usted formara parte de esta lista, ¿qué nombre tendría que escribir el apóstol Pablo de usted? Ahí me saludas a Humberto el inconstante. No. Ay, por favor, salúdame a Fernando el... ¿qué? El amado. Bueno, el amado. Pero ¿qué adjetivo calificativo o qué elogio o qué palabra tendría que escribir Pablo de usted? Y por supuesto, tuvimos una gran lección, en lo personal le digo, me bendijo tanto. Pero ahora estamos llegando al verso 17 y le invito por favor que me siga con sus ojos puestos en la Biblia, capítulo 16 de Romanos y verso 17. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 13 y vamos a iniciar en 1 Corintios capítulo 13, y aunque todo el capítulo 13 de 1 Corintios nos habla acerca de lo que usted ya sabe, que es el amor, es el capítulo del amor, y donde se nos describen las características del amor verdadero, del amor que nace como única fuente en Dios. Y que ningún ser humano, escúchelo bien, ningún ser humano es capaz de producir, de generar ese amor, si no es que viene de Dios. Y de ahí entonces puede reflejarse hacia los hermanos, hacia la familia, hacia la demás gente. Es la única manera como el amor ágape puede llegar a ejercitarse. El amor, como nosotros lo entendemos, tiene muchísimas otras connotaciones, pero el amor que describe aquí en 1 Corintios 13 es el amor que solamente nace de Dios Santo. Amén. Entonces, nos compartía nuestro hermano Humberto durante el tiempo de peticiones y de oraciones, que todo lo que podemos ofrecerle, ofrecerle a nuestro Señor, no puede y no debe nunca considerarse como si fuera un desperdicio. No es un desperdicio de vida, es la mejor inversión.
Y la mejor inversión que puede hacer una persona es entregarle todo su ser, toda su alma, su mente, su voluntad, sus emociones, ¿sí? Cuando nos dice el mismo Dios, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? ¿Con todo qué? Con toda mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? Eso es lo que Él está mandando. Entonces, cuando usted viene al primer mandamiento y usted lo entrega, lo ofrece, no es para nada una mala inversión. Y decíamos también la semana pasada con relación a toda esta lista de servidores que se mencionan en los primeros 16 versículos del capítulo 16 de Romanos, que ellos hicieron un servicio. Y cuando ellos hacen ese servicio, el apóstol Pablo quizá no tuvo ni el espacio ni consideró importante decir el tamaño del servicio o la amplitud del servicio o la grandeza del servicio, pero sí dice, sirvieron al Señor. Entonces, lo que usted tenga a la mano para hacer para nuestro Dios, hágalo. Hágalo. Si es un vaso de agua, como dice el Señor, recompensa tendrá. Y decíamos, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de amor. Para olvidar la obra de amor de aquellos que le han servido, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún, dice Hebreos. Entonces, todo lo que le venga a la mano para hacer, hágalo. Y nuevamente, siempre que sea para Él. Y ahorita me va a entender por qué le estoy poniendo este énfasis a que sea para Él. ¿Sí? Leemos, sígame ahí en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué dice? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor de Dios nunca deja de ser. ¿Qué tiene que ver el amor de 1 Corintios 13 con Romanos 16 del 17 al 20? Vamos para allá. Regrese por favor a Romanos. Regrese a Romanos. Dele unas vueltitas para atrás a su Biblia. Regrese a Romanos 16. Y entonces tendré que decirle por qué es necesario que todo lo que hagas, lo hagas para Él. Lo hagas para Él. Y nos ocupemos y nos preocupemos si hay alguna señal, alguna evidencia, algo que parezca como que lo estoy haciendo para mí o lo estoy haciendo para otra cosa diferente que no sea darle la gloria a Él. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, en el trasfondo de esta carta hay un amor de Dios por los santos. Amén. Hay un amor de Dios por los santos. Y hemos visto manifestaciones de amor a lo largo de toda la carta, de los 16 capítulos que tiene la carta. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo Romanos 1, va impregnado de un amor por la iglesia. Aunque él no la conoce, la gran parte de los hermanos que se reúnen en Roma, Pablo no las conoce, sabe que fue una iglesia y es una iglesia por la que Cristo estuvo dispuesto a morir y que recibieron y fueron investidos y fue el amor de Dios derramado en los corazones de los romanos. Amén. Y que la esperanza y la redención
Y todas las doctrinas de la gracia que se mencionan fueron expuestas para ellos, para que ellos conocieran al Dios de amor, al Dios santo, al Dios que salva, al Dios que perdona, pero al Dios que permanece santo, al Dios que es justo, pero perdona al pecador, pero sigue siendo justo. ¿De qué manera? ¿Cómo podía ese Dios santo, ese Dios justo, recibir delante de él al pecador sin perder justicia y sin perder santidad? Había una sola manera, y era que alguien pagara por el pecado de ese pecador. Amén. Y la única manera y el único ser que podía hacerlo estuvo dispuesto a hacerse hombre y habitar entre nosotros, y estando en la condición de hombre, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su nombre es Jesucristo, único nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los que pueda el hombre ser salvo. Solamente Jesucristo, hombre. Era la única manera en que ese sacrificio sustitutorio podía ocupar él mi lugar para yo poder ocupar el lugar del justo. Donde la justicia del pecador, el pecado del pecador era puesto sobre el hombre justo y la justicia del justo era puesta sobre el pecador. La doble sustitución. Y entonces era la única manera como la ira de Dios, del Dios Santo, esa ira que nos habla el libro de Romanos cuando dice que atesoras ira para el día de la ira. Hay un Dios de ira, hay un Dios airado, y esa ira será descargada sobre todos aquellos que han rechazado el evangelio, el mensaje de salvación. Esa ira está preparada. Y hay gente hasta la fecha. Esto fue escrito hace casi 2000 años. Esta carta fue escrita hace casi 2000 años, pero hasta la fecha hay hombres y mujeres que están atesorando ira para el día de ira, porque va a haber un día de ira. Dice la Escritura que Dios ha preparado un día en el cual juzgará a los hombres por la sangre de Jesucristo. Era la única manera. Entonces Pablo está comunicando y está siendo movido por un amor que no le nace a Pablo el humano, a Saulo, sino le nace a Pablo el renacido, el nacido de nuevo, el que fue regenerado, el que nació de nuevo camino a Damasco. Y ese amor es el que guía a Pablo. Mira, hermano, ¿de qué manera? Y yo le compartí hace tiempo que en una ocasión alguien entre una buena manera y queriendo exhortarme me comentó: es que usted predica muy recio, muy fuerte. Es que usted, es necesario que usted predique más amor. Hermano, cuando usted recibe una predicación, la manera en que el predicador le está mostrando a usted que lo ama es cuando está preparando el tema basado en la palabra de Dios. Y no que viene a sobarle el oído con palabras lisonjeras. Y empezamos a usar palabras que vienen en el texto, en nuestro texto que vamos a estudiar. Palabras lisonjeras, ahí le acarician su oído, no le dicen lo que usted es, lo que dice Dios que usted es, ni le dicen lo que dice Dios que usted tiene que hacer, ni le dicen lo que dice Dios que le va a pasar si usted no se arrepiente. Ni le hablan del pecado, ni le hablan del arrepentimiento, ni le hablan del infierno. Porque todo eso asusta. ¿Verdad que sí? Claro. Y entonces la gente quiere oír
Pero no es más que cumplimiento de lo que el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo: tendrán comezón de oír. Y la gente quiere oír cosas suaves, cosas bonitas. Pero la más grande manifestación de amor que tiene Pablo por las iglesias es advertirles, hacerles un diagnóstico rápido para que más rápido se sometan al tratamiento de lavarse en la sangre de Cristo y que usted pueda ser regenerado, nacido de nuevo por la sangre de Jesús, que es el único medio. Si el hombre y la mujer no se salvan por la sangre de Cristo, de ninguna otra manera van a ser salvos. De ninguna otra manera. Y búsquele por donde le busquen, no van a ser salvos. Si no es por poner su fe y su confianza en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, de ninguna otra manera será salvo. Si no se arrepiente de sus pecados, vosotros pereceréis igualmente, les dijo el Señor Jesús en Lucas 13. A todos aquellos galileos y aquellos que les seguían, que pensaban que porque les había pasado algo malo a aquellos, de seguro andaban de pecadores, por eso se murieron y se les cayó la torre de Siloé allá arriba a todos, y los mató a todos. Y aquellos que mezclaron la sangre con el Herodes y aquel, por algo también, ¿no? Vosotros pereceréis igualmente si no te arrepientes, dice la palabra de Dios. A veces no nos gusta cuando el doctor nos da un diagnóstico feo, pero ¿cómo lo agradecemos cuando llega tiempo? Cuando gracias a que me dijeron que tenía datos de tener cáncer, que se iba a morir, y lo operaron a tiempo y salvó su vida, dicen: ay, qué bueno que me dijo. Oiga, pero me lo dijo de una manera muy fea. Bendito sea, de todos modos, gracias porque me lo dijo. Ay, pero estaba re feo el doctor que te hizo el diagnóstico, ¿cómo pudiste creerle? Pero me avisó a tiempo. Amén. Es lo mismo, pero en el área espiritual. Cuando un predicador le hable del pecado, del arrepentimiento, del infierno, del juicio, póngale atención, hermano. Póngale atención, porque es palabra de Dios. El apóstol Pablo está movido por un amor tan grande para hablarle a las iglesias, para hablarle a la iglesia de Roma y hablarle de la condición natural del hombre en los primeros capítulos y luego de la universalidad del pecado, donde dice que todos hemos pecado y no hay justo ni aún uno, y no hay quien entienda. Y les está hablando desde el corazón para amarles y mostrarles su amor cuando les dice que es por la gracia de Dios y la muerte de Jesucristo que podemos alcanzar la salvación por gracia. Y luego les habla desde el corazón para indicarles el camino de la consagración. Y les habla desde el corazón para indicarles el camino de la santificación. De los capítulos 6 al 8. Y podemos llegar a ese precioso capítulo 8, que disfrutamos tanto y nos gusta tanto hablar de ese, donde nadie nos va a poder separar del amor de Dios, ¿verdad? Donde no hay ninguna condenación. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ay, nos encanta hablar de eso, pero ya tuvimos que haber pasado por Romanos 3, 4 y 5. ¿Verdad que sí? Y nada me puede separar del amor de Dios, bendito sea su nombre. Porque es por su gracia, porque es por su sangre, porque es por su misericordia que Él me salvó. Porque no encontró nada bueno en mí. Porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Soy lo vil y soy lo menospreciado. Entonces Pablo está movido por ese amor de Dios para hablarle a la iglesia y decirle que tengan mucho cuidado. Verso 17, mas os ruego, hermanos. Es una motivación de amor por la que les estoy diciendo. Les ruego que se fijen en los que causan divisiones
y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El amor que Pablo tiene por la iglesia de Roma se manifiesta en toda la carta, enseñando doctrina, exhortando a santidad, a consagración, a llevar vidas piadosas, a perdonarse, a tolerarse, a recibirse unos a otros, a llevar unos las cargas de los otros, a sobrellevar los más fuertes, cargar a los débiles, Romanos 15. Y como una manifestación de amor, Pablo da una importante advertencia a esta iglesia porque la ama. Porque la ama. Y yo no sé usted, pero en lo personal nunca fui mucho de escribir cartas, pero había veces que la postdata me quedaba más larga que la carta misma. Se supone que la postdata es ya lo último, un último mensaje que se me olvidó poner acá y lo ponía hasta el final. Postdata, viva la familia. Ah, sí, ¿verdad? Parece como que Pablo está diciendo aquí, postdata, y viene una recomendación, una advertencia tan importante y tan fuerte que dices, ¿cómo es posible que la haya dejado Pablo hasta el último capítulo, hasta los últimos versos? Y le dice, tengan cuidado, fíjense en los que causan divisiones, pónganse listos. Y por supuesto me recuerda al mismo Pablo despidiéndose de la iglesia de Éfeso en Mileto. ¿Se acuerda? Está ahí Pablo despidiéndose de la iglesia con mucho amor y les dice, tengan cuidado, porque de vosotros mismos se pueden levantar, se van a levantar, de que se van a levantar falsos maestros, falsos, que no perdonarán al rebaño. ¿Qué hace un lobo en medio de un rebaño de ovejas? Se hace su amigo y les perdona la vida, se los come, se los come. Va a identificar a la enferma, a la débil, a la debilitada, a la perniquebrada, a la recién parida, y se la va a comer. A lo mejor los que estén sanos y saludables le van a huir, le van a reconocer sus garrotas de lobo y van a salir lejos de lobo. Pero los débiles, los enfermos, los debilitados, los que se apartan, los que no se congregan, los que no estudian, los que no se preparan, los que no oran, los que no se reúnen, los que se separan del rebaño, el lobo se los va a comer, los va a destruir. Y si bien es cierto que si es un nacido de nuevo, no lo va a destruir, por supuesto. No lo va a arrancar de la mano del Señor, porque mi Padre que me los dio es mayor que todos y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice el Señor Jesús. Pero sí lo puede inhabilitar, lo puede estorbar, lo puede manipular de tal manera que su testimonio y lo que Dios, el plan que Dios tenía para usarlo a usted, para glorificar su nombre en el evangelio, en las misiones, en la iglesia, en el servicio, lo va a estorbar y lo va a destruir. Puede destruir su vida para Cristo, no arrebatarle para perder la salvación, no, pero sí puede hacer que usted sea un siervo inútil en las manos de Dios. Entonces cuando Pablo está dando esta advertencia, dice, va llena de ese amor y una gran carga que da Pablo esta importante advertencia contra aquellos que nunca faltan en las iglesias locales, los que causan divisiones. El que ama, hermano, se preocupa por sus amados. Y el Señor Jesús, vaya conmigo por favor al Evangelio de Juan, capítulo 17, esa preciosa oración sumo sacerdotal que está en Juan 17, y el Señor Jesús orando al Padre. Bendito sea Dios que nos dejó este ejemplo de oración, de intercesión, de amor de Jesús por sus hijos. Dice la Escritura, Juan 17, verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti,
porque las palabras que me diste les he dado y ellos ¿qué? Las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, ¿quién los guardaba? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Dice el Señor Jesús, cuando estaba yo en el mundo con ellos, yo los guardaba. Yo los guardaba. En tu nombre, a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Hermano, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido. Y luego dice enseguida, en el verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es el Señor Jesús intercediendo por sus amados, diciendo, yo tenía cuidado de ellos, Padre, yo voy a ti, ahora te los encargo que los guardes tú. Es un amor, ¿verdad que sí? El amor del que ama por sus amados. Y es lo mismo que motiva a Pablo cuando les escribe a la iglesia de Roma. Vuelva a Romanos 16, por favor, para decirles, para advertirles acerca del daño que se les puede hacer a sus amados. Hermano, usted y yo somos tan lábiles, tan frágiles, que si nos descuidamos, el enemigo, como dice el apóstol Pedro, si nos dormimos, si nos descuidamos, el diablo como león rugiente anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar. Nuevamente, no para arrancarnos de la mano del Padre, sino para estorbar la obra de amor que usted puede y debe estar haciendo para gloria de nuestro Señor. Pablo de verdad está preocupado por las iglesias. Dentro del amor por los santos no debemos ignorar la maldad que desde adentro de la iglesia se puede levantar. Y hermano, este es un lugar muy, muy peligroso. Cuando digo es este púlpito. Dios nos guarde. Y de entre nosotros que se levante gente que quiera venir y empiece a querer enseñar cosas diferentes a lo que hemos sido enseñados. ¿Cómo voy a reconocer la mentira si no conozco la verdad? ¿Cómo voy a reconocer cuando una palabra no es bíblica si yo no conozco la Biblia? Por eso el apóstol Pablo, cuando les escribe a los Efesios, en el capítulo 4, les dice, hay una etapa tan peligrosa en la vida del creyente, que es la etapa del chiquito, del bebé, del de leche. Y le dice, no dures mucho tiempo en esa etapa porque es muy peligrosa, ¿verdad? Le dice que Dios mismo estableció apóstoles, evangelistas, pastores, maestros. Dice, para que ya no seas, no tienes por qué seguir siendo, no dures mucho tiempo siendo. No podemos brincarnos la etapa del recién nacido, ¿verdad? Pero espiritualmente, cómo quisiéramos que los niños recién nacidos nacieran ya corriendo, ya brincando, ya gritando, ya pidiendo auxilio. Espiritualmente hablando, ¿a qué me refiero? Porque espiritualmente hablando es la etapa del recién nacido espiritual cuando es muy vulnerable. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, dice, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados de cualquier viento de doctrina, sino que seas maduro, que ya no estés comiendo lechita todo el tiempo,
¿Hace cuánto que estás comiendo leche, hermano? ¿Desde cuándo ya debes estar con un filete enfrente y todavía estás pidiendo lechita? Y esa condición es tan peligrosa para los que te están dirigiendo. ¿Por qué? Porque tienen que estar al pendiente de ti, que no te atraigan los bienes de este mundo, que no te atraigan doctrinas fantasiosas, huecas filosofías, huecas sutilezas, palabras lisonjeras que te atraigan, que te doren la píldora, hombre, que te cuenten las muelas y que te aparten de la verdad y que te hagan, como dice la raíz de esa palabra, apostatar. Habiendo conocido la verdad, ahora te apartas de ella. Llevado de cualquier viento de doctrina. Es tan peligroso esa condición. Y por eso el apóstol Pablo insiste en la iglesia de Roma y le da esta advertencia de amor. No debemos ser ingenuos en cuanto a esto. No debemos ignorar que existe la maldad. Y quien les ama hará todo lo necesario, se esforzará, les aseguro, se esforzará. El pastor de la iglesia se esforzará por ustedes, para que ustedes les llegue todo lo bueno, lo que sea de edificación, lo que sea de buen hombre, lo que sea para que nutra el cuerpo, que se fortalezca, que su sistema inmunológico esté listo para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, que estén llenos de todo conocimiento, para que usted pueda defenderse, para que no con toda facilidad lo hagan extraviarse del camino de la verdad. Los pastores de la iglesia podrán levantarse, oponerse y defender a los santos de todo lo que les pueda hacer daño. Así como el amor de esposos, padres e hijos. ¿Qué no haría el padre de familia para defender a sus hijos o a sus hijas? ¿Cómo se levanta el padre o la madre cuando alguien quiere hacerle daño a su niña o a su niño, a su princesa? Y no estaría dispuesto a dar lo que sea por defender a su familia. Igual, el pastor de una congregación que diga que ama a la iglesia y les predica la palabra de verdad y lo manifiesta con su vida, orando por ellos, visitándoles, enseñándoles, se va a plantar y a plantar cara para todos los que contradicen y se levanten a enseñar cosas que no sean palabra de Dios. Y hemos de tener esa preparación y hemos de tener ese valor para levantarnos, para defender a la iglesia del Señor, que Él compró con su sangre. Fijarse en las personas que causan divisiones y tropiezos. Fijarse en las personas que causan divisiones y tropiezos. No quiere decir que vamos a estar como decíamos hace algunos capítulos aquí mismo en Romanos, cuestiones secundarias, que si comes, que si no comes, que si guardas el día, que si no guardas el día. Son cosas que el mismo Pablo nos llama a ¿qué? A ser tolerantes, a tener cuidado. Que si esto le causa algo de indigestión al hermano, pues no lo hago, o sea, no pasa nada. Por amor a mi hermano, aunque tengo libertad para hacerlo, por amor a mi hermano no lo hago. Y nos llama luego en algunas otras partes para que dejemos de estar preocupándonos y ocupándonos en discusiones de genealogías y que acarrean otra cosa y no edifican, ¿verdad? Pero Pablo habla aquí de las personas que se levantan para desafiar la palabra de Dios, menoscaban la palabra de Dios.
la sacan de contexto para querer enseñar otras cosas. Ahí es donde tenemos que estar muy, muy despiertos, hermano. Muy despiertos. La doctrina que habéis aprendido, la doctrina de la gracia, que solo Dios salva, que la salvación es del Señor, que yo no tuve nada que participar en la salvación. Nuevamente, que lo único con lo que yo contribuí para el proceso de mi salvación, ¿qué fue? Mi pecado. Fue lo único que pude poner. Porque ni mi caminar, ni mi forma de hablar, ni mi forma de vestir, ni nada, no había nada que yo podía hacer para ser salvo. Si el Señor me hubiera puesto en mi responsabilidad un 0.00001% para salvarme, me hubiera perdido. Toda la salvación, de principio a fin, es del Señor. Es del Señor. Y a Él es solamente la gloria. Cualquier cosa que enseñe diferente a esto no es bíblico, no es de Dios. Solo por gracia. Solo por gracia. Entonces, cualquier cosa que usted escuche, que usted se detenga a escuchar, debe de estar muy, muy despierto. Y dice que os fijéis. La palabra fijarse, viene de una palabra scopeae, que viene con las palabras que usted más identifica como un otoscopio, es un equipo para ver el oído, un telescopio para ver cosas lejanas, para hacerlas cercanas, o microscopio para ver cosas pequeñas y hacerlas más grandes. Entonces, que se fije usted en esas personas que causan divisiones y tropiezos. Y examinar y someter a escrutinio cuidadoso a estas personas. Hermano, mantener una adherencia estricta a la inerrancia de las Escrituras y no querer unirse a quienes comprometen o denigran la palabra de Dios, frecuentemente les llaman a esas personas que causan divisiones. Nuevamente, lo voy a decir, escúchelo bien. Cuando usted se mantiene estrictamente adherido a que la palabra de Dios es inerrante, no está equivocada, es suficiente, usted manténgase pegado a esta enseñanza. Pero cuando otro cristiano lo vea a lo mejor tan pegado a esto, va a decirle, no hombre, no seas tan exagerado, o sea, no es tan así. Y a veces nos tratan de separar de esa inerrancia, suficiencia de las Escrituras. Y nos llaman, no, pues es que más bien lo que tú no quieres es la unidad de las iglesias. Hay tanto que se ha perdido en los últimos años con motivo de querer promover una unidad entre las iglesias evangélicas. Y nos pueden juzgar de religiosos, separatistas o tantas cosas. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Hay una frase que escuché y sigue siendo vigente. Y aunque donde la escuché se usaba a modo como de, ¿cómo se dice? Sarcasmo, es cierta. Más vale estar separados por la verdad que unidos por la mentira. ¿Ya lo había escuchado?
Quien así piensa, muchas veces es juzgado por ser muy religioso. Pero, hermano, cualquier otro tipo de unión, escúchelo bien, cualquier otro tipo de unión que no sea unidos por su palabra y por el Espíritu Santo, no viene de Dios. Llámele de cualquier otra manera, pero no viene de Dios. Si no estamos unidos por su palabra y por su sangre, por su Espíritu, puede llamarle club social, puede llamarle grupo de amigos, equipo de fútbol, lo que quiera, llámele como quiera, pero no es la iglesia del Señor. Amén. ¿Qué estoy diciéndole? Entonces, que la iglesia verdadera de Dios está ligada, está unida por su palabra y el poder de su Espíritu Santo, y que aplica y edifica a la iglesia sobre y por medio de esta palabra, unidos en y por su palabra, unidos en y por su palabra. Si lo que me une a usted no es la palabra de Dios, ni es en la palabra de Dios, usted y yo no tenemos... O sea, podemos relacionarnos de cualquier otra manera. Si lo que une a un grupo de creyentes, se lo voy a decir de esta otra manera, si lo que une a un grupo de creyentes, y lo pongo entre comillas, no es la palabra, esa unidad espiritual está basada en el espíritu de este siglo que es satánico y es contrario a Dios. Llámele, por eso le digo, llámele club social, llámele compañerismo en el trabajo, llámele... Pero la unidad que usted y yo tenemos como hermanos está basado en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Un comentarista lo dice de esta manera y dice... La verdad, escúchelo bien, la verdad sin unidad lleva al orgullo. La verdad, está la verdad, pero sin unidad lleva al orgullo. Pero la unidad sin verdad, ¿a dónde lleva? Al infierno. Al infierno. Porque hay unidad en muchas otras cosas y no están unidos por la verdad. Los sindicatos, los equipos de fútbol, los partidos políticos, están unidos. ¿Verdad que sí? Pero no están unidos por la verdad. Y no por ser de tal o cual partido político la gente se va a salvar. La única manera de salvarse es cuando eres renacido por la palabra de Dios. La unidad sin verdad lleva a un alejamiento del verdadero evangelio que, dicho en otras palabras, se le llama apostasía. Apostasía. Y muchos han sido arrastrados por esta situación. Porque en la iglesia no fueron tan exagerados, porque no le dieron el énfasis de poner en alta estima la palabra de Dios. Lo que se aparta de la sana doctrina de las Escrituras abre la puerta a la división y a las ofensas. Si se abandona la verdad, hermano, si se abandona la verdad, no durará mucho la paz y la unidad en una iglesia. No va a durar ni la paz ni la unidad. Entonces caemos en un terreno donde... Se me acabó el tiempo, no es posible. Donde tenemos que describir entonces qué es una herejía y qué es un hereje. Se oye feo, ¿verdad? Pero herejía es cuando alguien incluso puede seguir la misma doctrina. Y me voy a permitir tomar el tiempo para contarles del pastor Moody,
En una de sus ilustraciones dice que llegó una ancianita de su iglesia y le decía, Pastor Moody, fíjese que quiero que ore por mí, porque tiendo a exagerar mucho las cosas. Lo que yo platico siempre tiendo como a exagerarlo. Y le dice Moody, muy bien, venga, voy a orar por usted para que se le quite lo mentirosa. Dice, no, yo nada más exagero las cosas. Se le llama mentira. Bien, cuando una herejía se convierte, cuando estás siguiendo la doctrina, pero la sacas de proporción. La sacas de proporción, o le restas o le agregas. Por eso a la palabra del Señor, ¿qué hay que hacerle? ¿Agregarle o restarle? Nada, porque el que le haga eso, ¿qué? ¿Qué nos dice Apocalipsis? Todas las plagas que están descritas en este libro. Entonces, la herejía es cuando quieren tomar una enseñanza correcta, pero la enseñan fuera de proporción, o sumándole o restándole. Y el hereje obviamente es el que no necesariamente se aparta drásticamente de la enseñanza de la Escritura, pero solamente es llevado por ese error. No, es que sí es cierto. Las mujeres tienen que cubrirse la cabeza, tienen que usar falda, tienen que vestirse así, tienen que, y los hombres tienen que, y la Escritura nos deja en una libertad. Para lo que la Escritura nos deja en una libertad. Y entonces empiezan a juntarse entre ellos y se empiezan a hacer una secta. Y entonces hay señales cuando algo se está volviendo un movimiento sectario. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano, cuando ese tipo de personas se levantan y siembran discordias y tropiezos. Ahora, voy a aprovechar los últimos minutos que me quedan porque debo terminar. Dice aquí, verso 18, porque tales personas, esas personas que causan divisiones y tropiezos, dice, no sirven. ¿Sí dice aquí que no sirven? ¿O no? ¿Qué dice? Verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sí están sirviendo. El problema no es que no sirvan, sino que sí están sirviendo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que no están sirviendo a Jesucristo, sino que se están sirviendo ellos solos. Y cuando una persona se sirve a ella sola, cuando está sacando una ventaja de lo que estoy haciendo. O sea, yo hago algo, pero no te lo hago de gratis. Yo voy a sacar una ganancia de ahí. Esas personas se sirven a ellos mismos. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué puede una persona que sirve en una iglesia estar haciendo para él mismo? ¿Qué puede una persona hacer para servir a su propio vientre? Como dice aquí el apóstol Pablo. Deja de servir a Cristo cuando ya no le da la gloria a Él, cuando ya no lo hace para la gloria de Él, cuando toca la guitarra, o cuando canta, pero ya no es para Él, es para mí. Es para que yo brille, para que yo resplandezca, para que todos me vean a mí. No, el que está acá enfrente es tan peligroso, lo decía hace un rato y lo vuelvo a recalcar, que ha de tener tanto cuidado de evitar que los ojos de las personas se pongan sobre él. Es peligroso. Tenemos ese riesgo. Y el problema más grande es que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Más que todas las cosas. Y que podemos ser engañados. Y el diablo nos puede engañar. Y entonces tenemos que tener ese cuidado. Cuando dejamos de hacerlo para la gloria de Él, ya lo estoy haciendo para gloria mía. Y ya no estoy sirviéndole a Él, sino me estoy sirviendo a mi propio vientre.
Dicho en otro ejemplo, es cuando la persona de aquí enfrente deja de glorificar a Dios por venir y enseñar y instruir y visitar, y lo hago más pensando en que sea suplida mi necesidad económica, monetaria, en sacarle provecho a este matrimonio de jubilados que al cabo ganan un buen billete y pues que cooperen, ¿verdad? O aquel que ofrenda mucho, o aquellos otros, y a los que no pueden ofrendar mucho, pues no, esos ni los volteo a ver siquiera. Pero visito y visito y visito a los que sí pueden ofrendar, ¿verdad? ¿Sí me explico? Ya dejaron de servir a Cristo y están sirviéndose a ellos mismos. Ellos son los que causan divisiones y ponen tropiezos. Son contra ellos, contra los que el Señor Jesús predicó y dijo: por sus frutos los conoceréis. Es de ellos de los que se dice que el ladrón, y les llama, el Señor Jesús les llama ladrón a ellos, porque le está llamando al falso maestro, al falso profeta, y les está diciendo: vienes para hurtar y matar y destruir. Casi siempre relacionamos este versículo y esta connotación con que está refiriéndose al enemigo, y por supuesto, él es mentiroso y padre de mentira, y todo lo malo proviene de ahí. Incluso la mala motivación, la motivación insana de hacerlo por una ganancia y no para la gloria de Dios. Está tan preocupado el apóstol Pablo como estuvo preocupado el Señor Jesús de que en los últimos días se levantarían falsos cristos y falsos maestros. Y es tan perverso y engañoso el corazón del hombre que lo más sublime que puede tener, el tener la palabra de Dios y tener gente enfrente para enseñarle el camino de la verdad, el camino de la vida, le señala el camino del infierno. Cuando lo hace creer que es salvo, cuando no es salvo. Cuando el profeta mentiroso le dice que hay paz, pero no hay paz. Es tan engañoso y perverso el corazón del hombre que son incontables los pastores que están engrosando las filas de la gente que se va al infierno y llevan detrás de ellos a ciegos guiados por otro ciego. La advertencia que está dando aquí el apóstol Pablo entonces no es minúscula, hermano. ¿Verdad que no? Como para haberla puesto casi al final de la carta. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que no sirven, sí están sirviendo, pero están haciéndolo o por contienda, o por vanagloria, o por los deseos de los ojos, o por los deseos de la carne, o por la vanagloria de la vida. No hay de otra. No hay de otra. El apóstol Juan lo dijo claramente. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Una motivación equivocada, mala, destructiva. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas? Fíjate bien quiénes son. Identifícalas. ¿Qué vas a hacer con ellos? En ningún lugar se nos menciona ningún tipo de violencia. Apártate de ellos. Dice: no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas. Y tengo que decirle algo de lisonja. La palabra lisonja se parece mucho en su raíz, se parece mucho a la palabra bendición, eulogio. De ahí viene la palabra elogio. Bendición es eulogio y lisonja es eulogeo. Bendecir es eulogeo. Lisonjear es eulogio. Se parecen mucho.
Y son palabras bonitas. Pero el que enseña de esa manera usa de lisonjas, o sea, habla muy bonito. Seduce con la palabra, pero lo que te está enseñando no es la verdad de la palabra de Dios. Por eso seduce. Porque probablemente tiene una presencia, tiene un tono de voz, tiene algo que es atractivo, que te engancha, que te atrae y te extravía. Cuidado, cuidado, cuidado. Suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Y nuevamente otra palabra, ingenuos. ¿Eres ingenuo? ¿Tiene alguno de ustedes falta de sabiduría, diría el apóstol Santiago? Pídala a Dios. Y sálgase inmediatamente de esa etapa, por favor. ¿Está recién nacido? Procure madurar lo más rápido posible. Rápido. Aliméntese bien, aliméntese no cada 3 horas como los recién nacidos, aliméntese cada hora, cada hora, cada hora. Ore a Dios, no se pierda ninguna predicación, escuche la palabra de Dios, escudriñela, memorícela, todo para que usted se fortalezca y salga rápido de esa etapa peligrosa de recién nacido. Y tener mucho cuidado con los que enseñan. El apóstol Pablo, verso 19, destaca la obediencia de la iglesia y les dice: vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Tengo tanto que decirle con relación a estos últimos versículos. Pero es la promesa después de la advertencia. Vamos a orar, hermano.